Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a esta nueva edición de Sumadas por el Portal. En este caso, con tres protagonistas del sector para una evaluación. Ahora sí, terminó el verano, oficialmente, y podemos darle una mirada a la alta temporada. Y para ello hemos convocado al presidente de CIPEM, la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este y Maldonado, Javier Sena, a Fernando Tapia, vicepresidente de la Asociación Turística de Colonia y de la Cámara Uruguaya de Turismo, y a Alberto Latarowski, directivo de ARU, la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay. Le damos la bienvenida a los tres y agradecemos la gentileza de hacer un alto en sus apretadas agendas para estar con el Portal de América. Buen día, Javier. ¿Cómo amaneció Punta del Este hoy? Buenos días a usted, a los oyentes y a los que están todos en el Zoom. Bueno, un día estupendo, la verdad que un poquito más fresco que los días anteriores, justo estoy mirando para afuera en este momento. Está precioso, precioso, sol a pleno y bueno, ahí cuando venía para la oficina ya veía gente que estaba yendo a la playa, o sea que estamos, la verdad, todavía con un poco de calor y está bueno porque, bueno, se ha estirado la temporada Sí, la bastante. verdad que no nos podemos quejar del clima esta No, vez, ¿no? el que vino a Punta Este se puede quejar de cualquier cosa, menos que de que hubo sol y que no le llovió, ¿no? Así es. Gracias, Javier. ¿Qué tal, Fernando Tapia? Te voy a preguntar cómo está Colonia, pero estás en Rivera. Te agarró la agenda por ahí. Sí, Colonia siempre, siempre maravillosa y Rivera realmente también. Acá estoy en el Hotel Frontier en Rivera, que hace parte del portfolio de Sacramento Management, y estoy porque vamos a inaugurar un nuevo hotel en breve, en Rivera. Así que es un hotel que se está refaccionando, remodelando, y se va a abrir seguramente en el mes de mayo. Así que bueno, estamos realmente muy entusiasmados con el destino de Rivera también. Y Y bueno, ahora estuve con aeropuerto caminando. binacional. Exactamente, hay muchas cosas que suceden en Rivera que están pasando. Lo del aeropuerto puede ser un antes y un después, sin duda. Y tiene particularidades Rivera parecidas a Colonia en el sentido de que el tiempo de estadía es corto, porque el atractivo que hay es muy fuerte, pero es un atractivo que se puede, digamos, agotar rápidamente, que es el de la compra. Entonces, la situación que teníamos en Colonia, de que teníamos un promedio de 34 horas de estadía de los visitantes, ahora subió a 46 horas en Colonia. Pasa parecido en Rivera. No tenemos medido cuántas horas, pero es parecido a esa situación que teníamos en Colonia. Y bueno, es un destino que tiene ese desafío, ¿no? De encontrar otras alternativas como para que sea más versátil y pueda la gente que ya está viniendo quedarse más tiempo, ¿no? Y bueno, Muy bien, la verdad que por ese lado es parecido a Colonia. bárbaro. Y Alberto Latarowski, en Francis, ¿qué pasaría si un cliente se te queda 36 horas? o 46. ¿Cuánto le podés dar de comer? Complicado eso. No nos ha pasado, no nos ha pasado. Bueno, con que Así se que queden un par de horitas alcanza, ¿no? alcanza, sí, sí. Eh, No tenemos tan medido el promedio como Fernando, pero 1 hora y media, 1 hora 45 es el promedio Muy de bien. estadía en una ¿Y cena. cuál fue el plato preferido de la temporada? Mirá, nosotros tenemos algunos platos estrellas que son clásicos, y por suerte últimamente conseguimos un pulpo español que hacía tiempo no trabajamos pulpo porque no nos gustaba el que había. Y ahora es un espectáculo, este pulpo es una manteca, entonces estamos chochos. Es un Muy plato bien. que realmente hace una diferencia. Con muchos abrazos ahí, ¿eh? Un menú con mucha variedad. Es decir, la verdad que el pulpo está de moda en todos lados, ¿no? A mi mujer es lo que más le gusta. Es decir, llega y lo primero que se fija es si hay pulpo. Bueno, señores, comencemos.
La culpa la tenés vos por estar en Punta del Este, Javier, así que vamos a empezar contigo. No te voy a pedir porcentajes, porque si me tirás porcentajes ya vamos a empezar a discutir y te voy a preguntar por el universo y de dónde sacaste los datos y cuántas camas y todo lo demás. Así que vamos a mantener la mañana con esa sonrisa que tenemos todos. Perdón, voy a saludar a Liceo Sequeira y a Eduardo Segredo, que están haciéndonos el aguante. Y en un rato se van a ir a un webinar que tenemos que también asistir con el tema de aeropuertos internacionales. Gracias, Eduardo, y gracias, Eliseo, por estar por ahí. Ok. Gracias a ustedes. Un abrazo Javier, para ustedes. gracias. Muchas gracias. Javier, Igualmente. ¿cuál es el primer balance, primer comentario? Además del buen tiempo, además del buen clima, ¿se ha dado la temporada ideal que muchos puntaesteños quieren, de un poco menos de gente, pero más gasto? Bueno, creo que por lo que estamos analizando, nosotros tuvimos comisión directiva esta semana y la semana pasada también, analizando este tema de la temporada, cómo vino la temporada y demás. Nosotros hemos hecho mucho medio de prensa diciendo siempre que, hasta ahora, que los propietarios, nosotros dividimos en dos partes a la gente que viene. Uno que son los propietarios y en nuestro sector, y otros son los inquilinos, ¿de acuerdo? Los propietarios casi vinieron el 97, 98% de lo que habitualmente vienen. Uno lo tiene por los edificios, ese rendimiento lo tiene ya bastante aceitado y creo que no le erramos en nada de eso. Estamos bastante seguros de lo que estamos diciendo. Sí tenemos alguna pequeña diferencia con los alquileres. Con los alquileres, a nuestro entender, andamos en cerca del 88, 89% de los alquileres que habitualmente venían antes de la pandemia. ¿Qué ha ocurrido? Ha quedado entre algunos estiman un poquito más de un 12%, que pueden llegar a hasta un 15%. La franja es entre el 10 y el 15%, pero la mayoría piensa que es un 12%, pero de gente que no vino a Punta del Este porque la situación argentina amerita de que, bueno, esa gente no, o se quedó en la Argentina, se fue para otro lugar, o la circunstancia económica no le dio para venir acá por los precios, la diferencia cambiaria, digamos, ¿no? Pero la gente que vino muy contenta, vino con un semblante totalmente distinto a lo que venía usualmente en los últimos años a Punta del Este. Inclusive veíamos que estaba igual o mejor que el 18 y 19, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque uno ve la cara de la gente y el estado de ánimo de la gente. Y ese estado de ánimo se transmitió al que recibe, que el que recibe, si es un profesional, tiene que dar el mejor servicio, que somos nosotros, estar actualizado, estar haciendo cursos constantemente, tanto propietarios como los empleados. Y ahí por ahí va la cosa. El gasto, que usted se hacía referencia, Herrera, mire, el gasto vemos que es un poco fluctuante. Hay zonas que se gastó un poco más, hay zonas que se gastó un poco más, menos, y los rubros han variado un poco. ¿Cómo variaron los rubros? Variaron porque, bueno, ese gasto que se podía denominar, si hubiera estado a la par de Argentina, muy bueno, se transformó en algo que pensamos que está dentro de lo aceptable, pero no es un rendimiento económico muy bueno. Nosotros siempre decimos que preferimos menos gente y gente de mayor poder adquisitivo. ¿Para qué? Para poderle dar mejor servicio y va a quedar mejor rendimiento para el empresario y para la gente que trabaja con los empresarios, ¿no? O sea, toda la parte turística de la zona, que ese derrame de dinero y de trabajo en los últimos años de pandemia fue muy disminuido, hubo muy poco trabajo, entonces ahora empezó a levantar y decimos que es una temporada buena,
con una primera quincena de enero, los últimos días de diciembre, muy buena, ¿no? O Muy sea bien. que en general es buena, pero decimos que ese segmento del 23 de diciembre al 15, 14 de enero fue muy buena. Muy buena porque Se mucha gente... confirmó la super alta, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. A ver, todos sabemos que el turismo, quien hace turismo, si no tiene un buen estado de ánimo, no puede hacer turismo, ¿no? El estado de ánimo es cuando uno va a ir a un lugar, tiene que estar predispuesto para ir a ese lugar y tiene que estar de buen ánimo para ir, porque si uno, nadie va a ir en contra de si saben que lo van a robar, si saben que le van a tratar mal, no, entonces, acá hubo de las dos partes buena receptividad, tanto digamos, de la persona que vino a vacacionar y del el que está acá, el profesional que lo atiende, digamos, el empleador y el empleado que lo atiende, que lo atendió bien y se fue contenta esa gente. Muy bien. Eso notamos que ha sido lo más importante de esta temporada, más allá de los rendimientos económicos que varían un poco entre algunos sectores y otros, o sea, los sectores de, digamos, la parte de hotelería Gracias, alta Javier. mejoró y después la parte de hotelería inferior fue la menos que tuvo menos rendimiento económico, ¿no? Gracias, Javier, en esta primera intervención. Fernando, en Colonia, ya lo titulaste, está pasando un poco a la inversa, después vamos a volver con Javier, para que nos confirme si es cierta esta tendencia que estamos viendo. Es decir, en los grandes centros receptivos de turismo, como es el caso de Punta del Este, y en el sector inmobiliario, la tendencia es que se acortan las estadías. Tú estás hablando justamente, fundamentalmente, viéndolo desde el sector hotelero, que pasa lo contrario, que era un poco el objetivo de la asociación turística y de todo el sector en ese destino, desde que comenzaron a trabajar en sintonía con la Dirección de Turismo, de la Intendencia y, bueno, y todas las fuerzas vivas, ¿no? Bueno, sí, es así. De todas maneras, ese dato que te daba es el dato promedio del año 2022, cerrado el 2022, donde tuvimos un turismo interno muy presente en Colonia, algo que no era habitual en ese destino. Tuvimos muchos uruguayos yendo en su propio auto, con lo cual muchas de las alternativas que hay alrededor de Colonia, muy cercanas, de altísima calidad y que se sumaron inclusive en la pandemia, que no estaban antes, como experiencia de turismo rural, experiencias enoturísticas, experiencias de paseos en barco, turismo aventura, ese tipo de cosas que nacieron muchos de ellos en la pandemia y otros ya venía un proceso que se estaban sumando a la oferta turística de calidad del departamento. Ese hecho de que eran uruguayos y que venían en su propio auto facilitó el acceso a todo eso, ¿no? El desafío que tenemos ahora es que el turismo internacional que viene sin su auto también siga esa tendencia y se quede más tiempo para aprovechar de esos servicios, pero para eso tenemos que resolver el tema del transporte hasta los distintos lugares, que en eso estamos trabajando ahora conjuntamente, a ver cómo lo resolvemos, porque el costo del transporte, obviamente, comparado con el resto de los servicios, es un costo relativamente alto en Uruguay. Entonces es un desafío grande que tenemos. Este dato que te decía es un dato que está muy vinculado con uruguayos y también con brasileros del sur de Brasil, que también se incrementó. Para que tengas una idea, el tercer trimestre de 2022, el Observatorio Turístico de Colonia registró un 86% más de brasileros de los que venían antes a Colonia. Cuidado, la cantidad de brasileños que venía a Colonia tampoco era muy alta. Ese 86% es un porcentaje alto, por supuesto, pero no es que haya sido tan masivo la cantidad de brasileños, pero sí es importante, creció un 86%. Y la mayoría de esos que llegaron son brasileños del sur con su propio auto, que llegan y también hacen esa misma experiencia que hacen los uruguayos. También el enoturismo ha generado en Colonia una posibilidad de ir a competir por otros mercados, como el mercado de San Pablo, por ejemplo, donde hay mucho negocio para ofertas de enoturismo, y eso ha ido creciendo bastante ahora con la posibilidad de que Azul incremente sus
sus viajes a Uruguay, sus vuelos a Uruguay. Colonia ha trabajado mucho en ese sentido, si bien no tenemos un aeropuerto para recibir los vuelos en forma directa, sí a través de la operadora de viajes de Azul se ha hecho un trabajo importante, con personal operador acá en Uruguay. O sea, se está trabajando en todo ese aspecto relacionado con crecer en el mercado brasilero, mantener, o por lo menos mantener gran parte del turismo interno que antes no iba a Colonia y que en la pandemia conoció Colonia o redescubrió Colonia nuevamente. Y la verdad que nos hemos sorprendido durante el verano de que vinieron mucho más argentinos de los que nosotros esperábamos que vinieran. Los números definitivos no los tenemos, es probable que no se haya recuperado todos los argentinos que venían, por ejemplo, en 2018, 2017, pero seguramente sí los que venían en 2019 y 2020. Y eso nos sorprendió, aunque mirándolo con el diario del lunes, viendo que en Argentina el dólar se apreció un 60% y la inflación llegó a un 100%, podríamos concluir que se abarató Uruguay durante el año pasado para los argentinos, de alguna manera, siendo caro, se abarató con respecto a lo que pasaba al principio del año. Entonces, probablemente eso tenga que ver el hecho también de que es más difícil hacer vuelos más lejos, también puede ser la oferta de vuelos es menor, también eso puede haber ayudado. Y lo que decía Javier recién, ese amor que tienen los argentinos por los destinos en Uruguay, amor no correspondido, como decía un amigo mío argentino, nosotros tenemos una reacción amor-odio, nosotros los amamos y ustedes nos odian. Eso creo que ha ido cambiando, pero lentamente, ¿no? Y eso sí. Creo que ellos nos aman más y nosotros los odiamos menos. Es decir, ese podría ser el balance sí. actual. Fernando, me has dejado un montón de títulos que para cuando retomemos el diálogo, después de charlar un poco con Alberto y nuevamente con Javier, me gustaría retomarlos. Hablaste de turismo interno y yo pregunto el crecimiento, después te lo voy a preguntar, si le podemos seguir llamando turismo interno o es una nueva tendencia que vino después de la pandemia. Yo no le veo cara de turismo interno. Sí, en los hechos lo es, pero bueno. El transporte, espero que alguien alguna vez tome nota de que lo que hace falta es una agencia coordinadora nacional para el tema del transporte en Uruguay. Y con el enoturismo, la gran propuesta que nosotros tendríamos que hacer, por supuesto, teniendo en base Colonia, lo que es Canelones, lo que es el litoral, el alto litoral, con los excelentes vinos que se están produciendo, con lo que son las propuestas de las nuevas bodegas, para ese gran mercado brasileño que justamente no se destaca por tener muy buenos vinos, nosotros geográficamente tendríamos la gran ventaja de tener más cerca para ese mercado la propuesta que le puede dar Mendoza o que le puede dar Chile, ¿no? O Salta en el norte argentino. O sea, son elucubraciones que vienen al toque después de escucharte. Pero pasemos a ver, a picar algo, porque ya es hora, ya hay que abrir el apetito. Alberto, ¿cómo se puede catalogar este verano en Montevideo? ¿Qué tipo de turista vino? Bueno, te diría que fue una temporada correcta, sin demasiados sobresaltos, digamos, como siempre es típico, tuvimos un empujón después del 24 hasta el 10, que sobre todo lo dan los brasileros, que la verdad que tienen un diferencial de consumo que hacen una diferencia. Y después transcurrió correcto, levantó también en carnaval, menos de lo que yo pensaba. Yo creo que hay un elemento que durante todo este año ha competido y muy fuerte con Montevideo, que es Buenos Aires, ¿no? O sea, nuestro público se está yendo, más allá de las vacaciones de verano, mucha gente desde septiembre, octubre, noviembre, o sea, todo el año migró, e incluso a Buenos Aires, incluso los brasileros, la mayoría de los que pasaban por Francis, o sea, nos decían, mañana voy para Buenos Aires, vengo de Buenos Aires, o sea, que ahí hubo una competencia mucho más fuerte que en otros momentos, ¿no? Hay fenómenos particulares, o sea, que hablando con colegas, por ejemplo, de la Ciudad Vieja, sintieron un impacto muy interesante con el tema de los cruceros. Me decía un colega,
que para ellos fue el mejor enero en mucho tiempo. O sea, realmente algo que ¿Los me sorprende. ¿Los cruceristas comen en tierra? Parece que sí, o sea, realmente, o sea, te digo, hablé con la gente del café brasilero, con Tomás Bartesagui de la Corte, y la verdad que, o sea, les ha impactado muy bien. Incluso también en la calle Pérez Castellanos se armó un circuito interesante que también es una propuesta que atrae, ¿no? Así que, ya te digo, sin grandes novedades, o sea, lo que sí estamos notando ahora en marzo, sí se está notando una reactivación. Nosotros, curiosamente, tuvimos incluso varios grupos de agencias de viaje que hacía mucho tiempo no teníamos. Estamos viendo europeos, estamos viendo americanos que, si bien también vienen de paseo, mucha gente viene por tema de negocios, a invertir, a abrir empresas. El otro día un holandés me puso a hablar, estaban instalando una empresa. O sea, hay una movida interesante de extranjeros que está llegando. Muy bien. Ese es el primer apunte gastronómico con respecto a la temporada. Javier, decíamos, después de tu primera intervención, cuando pasábamos a charlar con Fernando, el tema de la tendencia que se está dando, o sea que no es novedad de este verano, ya es algo que se viene dando desde hace mucho tiempo, o sea, ni hablar de lo que eran los albores de aquella Punta del Este romántica donde venían a veranear los 90 días los argentinos. Eso ya lamentablemente fue. Hay alguno que todavía lo puede hacer y lo hace, pero ya es una rareza. ¿En qué eje podemos situar el promedio de estadías, Javier? Bueno, se dan dos casos, a ver, hay que desglosar un poco este tema, porque han habido en los últimos 3 años unos 20.000 extranjeros que han venido a vivir a Punta del Este, algunos digamos, a tener su segunda residencia y vivir acá, otros a trabajar, porque se está dando el caso de que hay, al trabajar por internet, no tienen problema en quedarse acá y trabajar de acá y de vez en cuando ir, si tienen que ir a Argentina o a cualquier otro país. Eso se da por ahí. En cuanto a la estadía precisa de que vine a alquilar, yo diría que los días, tenerlos, no sé si los tenemos exactos, pero sí tenemos la tendencia de que no, generalmente vienen más a una casa que a un apartamento, ¿no? Esa es lo que nosotros podemos constatar, que o sea, los periodos son más largos en las casas que en los apartamentos. En las casas generalmente, en promedio, son 15 días. En los apartamentos baja un poco y están en el promedio entre 8 y 10 días, o sea, en la estadía, unos 15 en casa y 8 o 10 días en los apartamentos, los promedios. Estamos hablando acá de lo que es enero. Ya en febrero, inclusive baja un poco más porque la gente lo hace más cortado, porque de repente vino en enero y viene 3, 4 días en febrero, y ahí se divide también porque carnaval cae en febrero y la gente dice, bueno, los 3 días de carnaval, los 4 días de carnaval, yo me tomo una licencia y me voy a Punta del Este o me voy a la costa, porque nosotros siempre decimos que el buque insignia es Punta del Este, pero la costa es de Colonia a Rocha y ahora se está ampliando para el litoral, que también es costa de río, pero es costa, ¿no? Yo diría que más o menos está por ahí, entre 8 o 10 días el tema en los apartamentos y unos 15 días en las casas. ¿Por qué hacemos esta división? Porque son distintos los promedios, ¿no? Y sé que la hotelería de repente, este verano, por lo que yo he hablado, de repente vino gente que se quedó algún día más de lo normal, porque esa gente que vino de repente no era tan de clase media, un poquito más alta, y esa gente de repente tenía mayor poder adquisitivo para quedarse algún día más.
capaz que por ahí subió un poquito más. He hablado con algún hoteleros, me dan ese dato, pero no sé también si a todos les fue, o todos son igual, o fue algún hotelero que le pasó eso, ¿no? Muy bien. Un poco por ahí va la mano, y yo creo que lo que sí hay una tendencia es que ya pasó en los años anteriores a la pandemia, y inclusive en la pandemia empezó después que se abrió la frontera, a venir durante el invierno, feriados largos, Sí, fines sí, de eso semana. ya es otro cantar, e inclusive ahora con la ley de vivienda turística va a cambiar radicalmente eso, si Dios quiere, y se va a poder tener mejor margen de negociación, ¿no? Sí, 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 sí. La ley, si Dios quiere que salga, porque va a servir para la hotelería y va a servir para lo que es también el sector inmobiliario, para los dos sectores sirve para estabilizar el país y darle mejor orden y mejor. Lo fundamental de esta ley es preservar el destino, porque estamos viendo que hay muchos problemas con los portales, con las multinacionales, los portales que a veces viene gente, quiere entrar al apartamento, está ocupado, no está en condiciones porque las fotos no son las... Y esos líos, bueno, se vivían en esta temporada y bastante. Y eso no está bueno porque a veces eso Sí, genera desprestigian el destino, indirectamente desprestigian el destino. por eso siempre decimos que nosotros preferimos siempre que se haga en forma con las empresas que están establecidas y no con los eventuales que ni siquiera están en el país, porque a veces tienen alguna oficina tienen en el país, pero generalmente operan en Australia o en Austria o países que ni siquiera, bueno, el turismo de repente es distinto a lo que es acá, por supuesto, y no conocen bien la zona. Pero sí, todo esto lleva a que nosotros, y largo un chivo acá, que es, tú sabes bien que nosotros largamos el portal Go Punta, que para nuestro entender va a ser un antes y un después para el sector inmobiliario de la costa, todo, no solamente Maldonado, y el servicio que se está dando ahí, que es el servicio, para nosotros es fundamental dar ese servicio que es de todo lo que se va a incorporar ahí, que es todos los eventos que hay en el país. La persona que está en el exterior o que está dentro del país se mete a este portal y va a tener una sesión exclusivamente para eventos. Que Muy ahí bien. va a subir todo el tema de que, bueno, si usted quiere ir a La Valleja, ¿cómo se llama? Que le llaman La Valleja la Yo Semana de La Valleja, ¿no? Bueno, va a te, estar la Semana de La Valleja. ¿Eh? te digo sinceramente, es una buena noticia. Fuimos al lanzamiento del portal. Yo creo que hay que poner énfasis en todo lo que es el tema inmobiliario. El tema de los eventos es bastante complicado como para tenerlo en un solo portal. Ojalá que me equivoque y ustedes me tapen la boca, pero necesitamos un calendario nacional de eventos, que este es un Claro. un Bueno, buen puntapié inicial para tenerlo. Enseguida nosotros volvemos contigo, Javier, para sí, sí, hablar del tipo de viviendas que se alquilaron más, saber algo de precios, pero volvemos enseguida. Vamos a pasar por algunos de los títulos que tiró Fernando en su participación anterior. Y cuando yo te decía lo primero que había notado, Fernando, cuando hablaste del crecimiento del turismo interno, o sea, evidentemente, si uno se traslada de un lugar al otro, dentro del país, está haciendo una movida de turismo interno. A mí me cuesta llamarlo o encasillarlo totalmente así, porque recuerdo que en la encuesta de hogares del Instituto Nacional de Estadística, cuando yo vivía en Montevideo y venía a mi casa de Salinas, me tomaban como que yo estaba haciendo turismo interno los fines de semana, ¿no? Y eso es una engaña pichanga, porque no se puede tomar el gasto que yo producía en Salinas porque lo dejaba de hacer en Montevideo. Es decir, era un traslado de costo, pero esa es una discusión bastante más larga. Lo que sí es una realidad, que el uruguayo en la pandemia, como ha pasado en el resto del mundo,
se ha habituado a conocer el país. Nosotros mismos anduvimos recorriendo todo el país. En una de las veces nos alojaste en el Radisson Colonia con el gusto y el buen servicio de siempre. Pero justamente una gran preocupación que la he manifestado muchísimas veces, para mí es el de la gran mayoría de los uruguayos que pueden, ese mercado potencial de turismo interno que no está siendo atendido, y es justamente el que no tiene auto. El asalariado, el que podría moverse con su familia para tener las vacaciones, ese derecho humano que tenemos todos los seres humanos, para tener derecho al ocio y al descanso. Yo insisto con lo de la agencia coordinadora, porque vos no vas a poder ponerte de acuerdo con todas las líneas de transporte, y mientras no tengamos vuelos de cabotaje, también va a seguir habiendo esa carencia. Entonces, yo insisto mucho con esto de la agencia de coordinación. Si alguien va a Rivera, y bueno, la ruta 5 es larga, entonces, ¿por qué de repente va a salir un ómnibus de excursión con la tercera parte de la ocupación desde Florida, otro con la cuarta parte desde Montevideo? Es tan fácil como eso. Sí, bueno, en primer lugar, una autocrítica. Yo como hotelero, nosotros tenemos hoteles en La Paloma, en Montevideo, Colonia, en Rivera, en Mercedes, en Fray Bentos, hemos tenido en Punta del Este. Habitualmente en nuestros planes de trabajo, el turismo interno tenía un espacio muy pequeño, digamos, ¿no? Apuntábamos más a lo que era el turismo más internacional. Sí, el receptivo. Exactamente. Que entiendo que el foco debe seguir siendo muy importante en el turismo receptivo, por supuesto. Pero la autocrítica es que no es que en el plan nuestro teníamos un pequeño espacio para el turismo interno, es que prácticamente no teníamos planificado acciones muy puntuales para el turismo interno. Durante la pandemia, destinos como Colonia, pero no solo Colonia, nosotros tenemos más uruguayos en La Paloma, tenemos más uruguayos en Montevideo. En Montevideo tenemos más uruguayos, mucho más uruguayos que antes, gente que de repente antes venía a Montevideo por el día y volvía y ahora prefiere quedarse. Quizás por la dificultad que habrá para transitar, con los radares, con todo esto que se ha instalado, no sé, la verdad que no he llegado todavía a entenderlo bien. Pero sí, lo que puedo decir es que el turismo interno se ha transformado en un canal o en un mercado importantísimo para destinos, por ejemplo, como Colonia, como La Paloma. Un nuevo mercado. Exactamente, exactamente. Obviamente que lo que sucedió fue que cuando nos encontramos ante la situación de que estaban las fronteras cerradas y que pudimos empezar a abrir los hoteles con todas las restricciones y todo eso, lo único que nos quedaba era trabajar el turismo interno. En Colonia hicimos un trabajo muy fuerte en ese sentido, porque Colonia estaban de ventaja con el resto de los destinos, porque Punta del Este, por ejemplo, es un destino más atractivo para el turismo interno de lo que era Colonia en su momento, por ejemplo. Teníamos una de las termas, por ejemplo, un destino más atractivo o más posicionado para el turismo interno que lo que era Colonia. Arrancamos con desventaja en ese sentido, justamente por esa autocrítica que decía recién, de no haber apuntado en el caso de Colonia a hacer acciones en turismo interno. Pero ¿qué pasó ahí? Bueno, ese esfuerzo que hicimos coincidió con esta situación y las personas empezaron a redescubrir Colonia y empezaron a ver una Colonia que no conocían. Esa Colonia de que era el barrio histórico, caminar por el barrio histórico y nada más, lo patrimonial, que es muy importante, pero es corto, la gente empezó a entender que había otras experiencias para poder disfrutar en Colonia. Eso también va, como decís vos también bien, en la tendencia del turismo mundial. El turismo mundial, la tendencia, ¿cuál es? Bueno, encontrar cada vez experiencias más genuinas, más cercanas a la naturaleza, a lo rural, a lo cultural de cada uno de los lugares, o sea, tener ese tipo de experiencias más a escala humana. Y bueno, en ese sentido, Colonia tiene un perfil ideal para ese tipo de búsqueda de experiencia, que los uruguayos también la están buscando. Entonces, eso coincidió también en este proceso. Y lo que ha pasado es que si bien el año pasado vinieron un poco menos uruguayos que el 2021, pero la cantidad de uruguayos que tenemos hoy es el doble de lo que teníamos históricamente, antes de la pandemia. Y en el verano, que pensamos que los uruguayos en el verano, por ser un verano ya abierto, con posibilidad de viajar al exterior y demás, no nos iban a acompañar en gran medida, en enero, en Colonia, tuvimos casi tantos uruguayos como argentinos.
Ya en febrero los argentinos fueron más que los uruguayos, pero no es que los uruguayos decrecieron, los argentinos aumentaron. Inclusive en carnaval tuvimos muchos uruguayos, que ya era esperable, que no pudieron venir más porque realmente en carnaval hubo una ocupación muy alta en Colonia en esos 3 días. Entonces los argentinos hicieron las reservas antes y tuvimos uruguayos que buscaban lugar sobre el último momento y no encontraron. Entonces, la verdad que se agrega, digamos, este mercado que no estaba antes de la pandemia. Y bueno, eso vino a componer un buen verano en el sentido de que todavía no se recompuso 100% obviamente la demanda de turismo receptivo. El turismo de esta región está apareciendo, como decía antes Alberto, pero todavía no en la proporción que supimos tener en su momento. Entonces, eso sin duda que contribuye, pero además contribuye en otro sentido, en algunos momentos también a recuperar tarifa promedio, que es otro aspecto que generalmente no medimos, porque no se puede medir, porque es muy difícil, porque nadie quiere pasar la información, en fin, pero es un dato muy importante. Siempre estamos en el quantum y en la cantidad, y la parte digamos, desde el precio como que se queda un poquito relegada. La rentabilidad es tan importante que le cuesta mucho al empresario trasladarla a la opinión pública, porque por los eternos malos entendidos que hay, y cuando un empresario defiende la rentabilidad, está defendiendo el empleo, está defendiendo a los proveedores, está defendiendo una serie de toda la cadena, digamos, que conforma la actividad. ¿Les parece? Hacemos la primera pausa, la única que vamos a tener, y volvemos para una segunda parte donde hablemos del este, de Colonia, de Montevideo, con Javier Sena, presidente de la CIPEM, la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este de Maldonado, con Fernando Tapia, vicepresidente de la Asociación Turística de Colonia y de la Cámara Uruguaya de Turismo, y con Alberto Latarowski, propietario de Francis y directivo de ARU. Enseguida volvemos. Colonia Express te trae una nueva forma de viajar. Llegó el nuevo Super Ferry Express, un barco con poder de crucero. Salida a cubierta durante la travesía. Ecológico y sustentable. Bodega para autos. Súper cómodo y seguro. Y como siempre, con la mejor tarifa del Río de la Plata. Ponete en modo crucero. Elegí lo nuevo. Elegí Colonia Express. Muy bien, amigos, continuamos con esta sumada en el portal, conversando con Javier Sena, presidente de CIPEM, Cámara Inmobiliaria de Punta del Este y Maldonado, Fernando Tapia, vicepresidente de la Asociación Turística de Colonia y de la Cámara Uruguaya de Turismo, y con Alberto Latarowski, propietario de Francis y directivo de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay. Alberto, estás en deuda conmigo por algo muy especial y que ya no me la vas a poder pagar. Siempre te tiré alguna indirecta de cuando viniera Serrat a comer en tu restaurante, me hicieras un lugarcito, pero nunca me diste pelota. La verdad, se me pasó. Yo no soy de seguir creo que en mi vida, además de Peñarol, no he seguido a nadie más, pero a Serrat lo vi desde el primer día que vino a Uruguay hasta el último, y es una admiración brutal que tengo por ese monstruo. Pero digo, hice la introducción para que me cuentes qué tipo de personajes o qué personajes han pasado por ahí. Serrat, Sabina. Pelé, Rod Stewart, Maná, Ismael Serrano, José Luis Perales, la de Roxette, que falleció, Pablo Milanés, y un sinnúmero, la banda de Paul McCartney, nada más ni nada menos, Sin Paul, ahí faltó, pero y son cosas que realmente, bueno, Sabina, lo trajo Serrat, es muy curiosa la visita de Serrat con Sabina. ¿Fueron juntos? Contame algo de eso. Una anécdota entre casa, o sea, vinieron a almorzar, Sabina estaba con su mujer, Serrat también con su gente en una mesa, y viene la mujer de Sabina a la barra
a decir que en el tequila le pongamos la mitad de agua. Por algo sería, ¿no? Por algo sería, yo sé que lo conocía. Pero no, son de esas cosas que, bueno. ¿Antes o después que se cayera del escenario? No me acuerdo bien, fue hace ya como 4 años de eso, 3 años. Fue antes de la pandemia. Y después, actores, actrices argentinas, continuamente, estuvo Nicolás Vázquez hace poco, continuamente, por suerte, nos eligen. Para salir de esto, un comentario con Serrat y Sabina. Los he visto a los dos por separado, como ya dije, a Serrat mucho más. Pero la única vez que no salí del todo satisfecho fue la vez que los vi juntos. Ante la Arena, el año pasado o el otro. Porque creo que uno de los valores más importantes que tiene cada uno de ellos es la espontaneidad, la forma de ser, la forma de interactuar con el público. Y cuando vinieron los dos juntos, era el show armado y ya tenían un libreto, entonces como que perdió esa impronta, ¿no? Pero bueno, sana envidia, además de con buenos vinos y buenos platos como tienen ahí, tener a esos monstruos en la mesa debe ser muy gratificante. Javier, a ver, lo que te decía en la participación anterior, la tendencia, según pudimos saber, en la alta, en la súper alta, no quedaba disponible ninguna casa típica para una familia con piscina. ¿Es así? Es así, sí. Y la pandemia trajo, ya venía con alguna tendencia, pero no se había avanzado mucho en eso, que sí, la pandemia demostró que la gente anda buscando, o sea, digamos, lo posible, casa con piscina. Eso se dio y no quedó ninguna, creo, para alquilar, que sepamos nosotros, en enero no quedó ninguna. En febrero puede ser que haya quedado alguna por algún tema de precios o algo así. Pero, a ver, hablando justamente de precios, Javier, capaz que te agarro de sorpresa, pero sí, no es necesario ser muy preciso. En ese tipo de vivienda, de casa, no sé, de 3, 4 dormitorios con piscina, ¿qué precio mínimo y qué precio máximo se llegó a pagar? y estamos hablando que ahí se va calibrando también, de repente hay gente que alquila del 20 y algo de diciembre, 23 de diciembre al 1 o 2 de enero, es un precio especial, la casa con piscina ahí, y después se arma la quincena. La quincena, con 3 dormitorios con 2 baños y la pileta, el quincho y demás, en zona de Mansa, Pinares o zona de San Rafael, estamos en un entorno de 7 a $10.000 la quincena. Y la primera, que es la más importante, la segunda puede bajar un poquito, ya febrero te baja un 20%, por lo menos. Y bueno, lo que es el fin de año para los brasileños es importante, ahí se alquilan muchas por la rebelión, y ahí se alquilan de repente una semana más o menos, y se alquilan de repente hasta por el mismo precio que una quincena o más. Por eso digo, varía un poco de cómo se alquile, y la tendencia ha seguido un poco eso de que si le viene una familia y viene con cierto dinero, alquilan una casa con pileta, eso trae aparejado que, bueno, se suma ahí, por supuesto, la mucama, bueno, todo ese andamiaje, la cocinera, eso genera también un movimiento extra que a veces el que es propietario no lo tiene, ¿no? La mucama permanente, la cocinera permanente. Y si vienen chicos, niñeros que traen, la niñera que la traen de afuera muchas veces, o la toman acá, pero digo, es un movimiento que suma. Y por eso digo, claro,
es lo que buscamos siempre, ¿no? Creo que desde todos los rubros buscan que la gente que venga sea de mayor poder adquisitivo para que dejen un rendimiento. Javier, hubo colegas tuyos que me dijeron, es decir, que nosotros sabemos que positivamente que ya desde hace mucho tiempo no se dedican a alquileres, y que nos dijeron que este verano había sido excelente en ventas. ¿Lo confirmás? ¿En ventas? En ventas. Bueno, sí, ha ido mejorando, ¿eh? Ha ido mejorando la situación ya antes de la pandemia veníamos con un ritmo bastante calcino, digamos, ¿no? Bastante tranquilo. La pandemia bajó un poco y rebota, después de la pandemia, rebota con muchas ventas, y la gente está buscando, no solamente extranjeros, sino también uruguayos buscando ofertas, y las ofertas que hay se han ido vendiendo. La verdad que quedan pocas ofertas que uno diga, bueno, acá hay una diferencia importante. Hay poca cosa en todo lo que es... ¿Más apartamentos que casas? Y ahora se emparejó un poco, pero lo que fue pandemia, enseguida de la pandemia y durante la pandemia y demás, se buscaba más casa. Inclusive, ¿Más casas? sí, todo lo que hubo, todas las casas que hubieron en La Mansa, que estaban en venta, hasta antes de la pandemia, que antes de la pandemia la gente buscaba más bien apartamentos con servicios. Viste que hay tendencias ahí, hay movimientos. Bueno, buscaba mucho apartamento con servicio. En la pandemia se cortó eso y se volcó mucha gente a alquilar casas o a comprar casas y hay un sector bastante nuevo que es importante también, que hay mucha gente ahí. Todo lo que son chacras cercanas a Punta del Este, que tienen, o sea, son Claro. 5 hectáreas o 10 hectáreas con una buena casa y una pileta. ¿Qué pasa? Ahí también lo trajo la pandemia, pero la gente siguió ahí y creo que no, es gente que busca cierta tranquilidad, y estar cerca de todo y cierta tranquilidad, las dos cosas a la vez, ¿no? Porque viste que si vos estás en un edificio, estás constantemente con gente, y a Claro. veces hay gente que busca, viste, viene de la metrópolis en el mundo y viene acá a buscar un lugar tranquilo como ese, que va a ser los amigos, los familiares, y tenga cerca todo, porque a veces... El silencio se paga a precio de ópera. Sí. Y eso ha habido bastante gente que ha comprado y que ha hecho mucha casa en esos lugares, y que estamos notando que hay una tendencia a ir a esos lugares de empresarios, digamos, o promotores que están armando sus complejos de venta de hectáreas, de 5, de 10 hectáreas, que la verdad está bueno porque genera un público distinto y genera un movimiento en el comercio distinto, y la gente que trabaja también es distinta. Gente trabaja generalmente de forma permanente todo el tiempo, y eso trae aparejado un mayor poder adquisitivo para la gente que trabaja acá en esta zona. Gracias, Javier. Fernando, entrando de lleno ya en la propuesta, en lo que se ha convertido Colonia en los últimos tiempos, no solamente por el impulso que le han dado las distintas gestiones en la Intendencia, que antes era prácticamente el motor independiente, mejor dicho, el motor independiente no, el motor casi único que había, pero con el surgimiento de la asociación turística, con las nuevas inversiones que han aparecido, con esa nueva mentalidad que hay ya digamos en la región, en lo que es todo el departamento, porque ya hemos trascendido lo que es Colonia del Sacramento, o lo que es Carmelo, o lo que es Colonia Este. Digo, ya estamos hablando del destino departamental. Tú recién hablabas del Quintón, esa gran propuesta que la tengo que ir a conocer. Me ha invitado el propietario varias veces y no me he hecho el tiempo. Pero hay mucha cosa de eso.
¿qué nos podés comentar? A ver, vendenos Colonia. Bueno, mira, te voy a sorprender, me parece, con lo que te voy a decir, porque yo, y esto es una opinión muy personal, no involucra a la Asociación Turística ni a la Cámara en el tema, creo que Colonia, digamos, el gran despegue turístico de Colonia viene por el lado de los bienes raíces. Sí. Viene por el lado de conformar una oferta como tiene Punta del Este, de opciones de alojamiento, digamos, temporal, que no son hoteles, si bien yo soy hotelero. Y es muy novedosa la oferta, es muy novedosa la propuesta, es más, la estuve averiguando. Bueno, para mí ese debería ser el camino. O sea, Punta del Este es el 43-45% del negocio, fundamentalmente porque tiene un mercado inmobiliario orientado al turismo muy potente de siempre. Creo que mismo Javier en un momento mencionó que había unas 100.000 camas más o menos en alquileres temporarios y hay 15.000 camas hoteleras, o sea que estamos hablando... No nos metamos en ese lío. No nos metamos en el número de camas, que ahí lo peleamos todos. Estoy citando algo que dijo Javier en un momento, que confío plenamente en lo que dice Javier. Yo no, ¿viste? Es la parte en que diciendo con Javier. Bueno, pero más allá de eso, si son más o menos, lo que sí es cierto es que la oferta, digamos, de alojamiento temporal en apartamentos y casas en alquiler temporal es mucho mayor que los hoteles, ¿no? Y los hoteles son muy importantes también, tienen que existir porque es parte de una oferta muy central en el turismo. Son mercados diferentes. Pero yo, por ejemplo, creo que el Enjoy no existiría si no hubiera estado esa oferta de alojamiento temporal en casas y apartamentos en Punta del Este. Tiene razón de ser el Enjoy por esa razón. No sé si me explico lo que quiero decir. Más allá de que soy hotelero y de que... Totalmente de acuerdo. Y que hoy el Enjoy es el icono de Punta del Este tampoco está en duda, pero se retroalimentan. Exactamente. Entonces, en ese sentido, Colonia creo que ha sentado las bases en todo este tiempo para ser atractivo, para que se empiecen a producir ese tipo de inversiones. Lo que existe hoy en Colonia básicamente es la inversión para renta, digamos, de apartamentos más bien de porte mediano o pequeño, ¿no? Sí. Entonces, lo que puede estar faltando, que en eso está, entiendo, la Asociación de Desarrolladores de Colonia, está trabajando mucho en ese sentido, está faltando iniciar un proceso para componer una oferta que sea competitiva, con otro perfil totalmente diferente, pero a la de Punta del Este. Por otro lado, creo que hay un tema de posicionamiento de marca. O sea, ni hablar que Punta del Este y Colonia deben ser las marcas más reconocidas del turismo de Uruguay, ¿verdad? Ahora, después, en cuanto a los atributos de marca, todo el mundo sabe lo que se va a encontrar en Punta del Este y demás, está muy informado. En Colonia recién se está descubriendo ahora cuáles son los atributos, cuáles son las experiencias que se pueden vivir en Colonia. Está clarísimo cuáles son las de Punta del Este. ¿Cuáles son las de Colonia? Eso hay que trabajarlo todavía mucho. Y trabajar el posicionamiento de marca. Colonia es una marca que en Buenos Aires es una marca de clase media, media alta. Y hay que buscar alternativas para que también sea una marca para clase media alta y alta, como pasa en Punta del Este. Entonces, creo que las bases, la parte buena es que hay una oferta genuina que a mí me gustaría incluir un concepto, un término que para Colonia me parece que es clave y que estamos trabajando internamente, que es sofisticación. O sea, Colonia tiene una sofisticación muy particular. Tiene algunos servicios a escala humana, de porte pequeño, de altísima calidad y de una experiencia muy personal. Esa sofisticación es lo que tiene Colonia apuntar como posicionamiento de marca, además. Punta del Este tiene otro perfil totalmente diferente. Y acá no estoy comparando con Punta del Este porque a nivel, digamos, de peso relativo sean parecidos, porque Colonia es la 10ª parte de Punta del Este. Pero creo que puede iniciar un camino con estos atributos diferentes a los de Punta del Este, pero parecido a que Punta del Este inició hace 100 años, y que en Colonia se está intentando ir iniciando, y creo que por ahí puede venir el futuro. Y por otro lado, Antonio, que el gran mercado está ahí del otro lado del río, ¿no? Exactamente. Ahí hay otra particularidad que tiene Colonia, que la gente de Buenos Aires no tiene que emanciparse de Buenos Aires para vivir en Colonia, no, digamos. O sea, puede vivir en Colonia e ir al odontólogo en Buenos Aires.
perdón, Fernando, Por te lo está ejemplo. demostrando el brutal movimiento que está teniendo el aeropuerto de Carmelo. Exacto, El exacto. aeropuerto de Carmelo, nuevito, está teniendo un tráfico impresionante. Exacto, Y esa exacto. es la fiel demostración, ¿no? Si me permitís un minutito Disculpa, más. Fernando, que te Sí, interrumpa. Nosotros, tanto Eliseo como yo, nos tenemos que retirar, lamentablemente, porque tenemos que bueno, cubrir otro evento. Ha sido un gusto y un placer estar esta mañana con ustedes. bueno, La gracias seguimos por en otro momento. acompañarnos. Gracias por Gracias, acompañarnos. Chau, chau. Gracias, Chao. esperamos la nota. Si Chao, me Eduardo. permitís Que pasen un bien. minuto más, Antonio, porque Sí. me siento, me gustaría, por mi responsabilidad también en Camtura, hacer un comentario más macro de la situación general del turismo. Iba a ir Creo a eso que, para el remate, sí. bueno, si querés lo dejamos entonces para la Sí, siguiente. no, digo, se lo iba a plantear a los tres, pero digo, todavía tenemos unos minutos para repartir Bien. en eso. Empezá vos y seguimos Bueno. con lo que, o sea, la mirada al futuro que yo anuncié era eso, justamente, Ok. un poco qué es lo que está haciendo falta, para dónde vamos, cuál es la actualidad de la cuestión. Bueno, en primer término, a mí me gustaría tratar de transmitir en qué situación estamos actualmente, ¿no? Dónde estamos parados ahora. El verano fue un buen verano, como decía Javier, pero a mí me gustaría verlo de más macro, ¿no? O sea, el año 2017 todos coincidimos que fue el mejor año probablemente. Ya en 2018, en mayo de 2018, en abril, que fue Argentina el fondo, la situación se empezó a complicar. 2019 fue un año duro. En ese sentido, perdimos de 2017 a 2019, según los informes del Ministerio de Turismo, más de un 30% de las divisas. Sí. Más de un Sí. 30% de las divisas. Del ingreso. Del ingreso de divisas. Y el año pasado, las divisas del año pasado completo, 2022, según el Ministerio de Turismo, fueron 1.300 millones versus 1.700 que fue de 2019. Ya habían perdido 30%, 2.300 en 2017. O sea que esa es la situación en la cual el sector estaba en 2022. Con la parte positiva de que los últimos 2 trimestres fueron mejores, sobre todo el último, mejor que el último trimestre de 2019, con lo cual la recuperación se inició. Con el verano, vamos a ver las cifras cuando estén, da la sensación de que empezamos la etapa de recuperación. O sea, el último semestre o el último trimestre del año pasado más este verano, iniciamos una etapa de recuperación. Esa es la situación del turismo. Digo porque a veces es muy difícil plantarse en algún momento en notas o en comentarios rápidos de cuánta gente vino, o sea, y llegar a conclusiones que de repente no son las mejores. Fue un muy buen verano, mejor de lo que esperábamos, pero en un proceso de recuperación que todavía tiene varios escalones por delante para llegar a lo que necesita la infraestructura instalada que hay de turismo en Uruguay, que sí o sí, más allá del turismo interno que hablábamos antes, necesita del turismo receptivo, un turismo receptivo pujante y que crezca por encima inclusive de lo que era prepandemia, ¿no? En ese sentido, desde la Cámara Uruguaya de Turismo, de la Asociación Turística de Colonia, lo que estamos comprometidos es, en el sector privado, fortalecer la asociatividad, fortalecer la cohesión que tiene que haber entre todo el sector privado para ser cada vez más un interlocutor válido con digamos, el poder político, el Ministerio de Turismo y todo el Poder Ejecutivo. Si nosotros logramos eso, seguramente vamos a lograr fortalecer también el Ministerio de Turismo como una herramienta indispensable dentro del andamiaje de cómo nos manejamos en Uruguay. Tener un ministerio para la actividad es muy importante. Y ese ministerio debe ser fortalecido. Y ese ministerio tiene que tener un rol más protagónico del que ha tenido históricamente dentro de lo que es el Poder Ejecutivo en Uruguay. Por recursos. ¿Solo fortalecido o actualizado? Bueno, está bien, te tomo ese concepto, puede ser parte del fortalecimiento, puede ser un proceso de actualización, pero también necesita el Ministerio de Turismo de un peso específico dentro del Poder Ejecutivo que le permita coordinar con otras entidades, con otras instituciones, por ejemplo, lo que hablamos de los datos, ¿no? Que es muy importante. Totalmente de acuerdo, y para ello es fundamental la parte de ustedes. Si el empresariado no está actualizado al día y activo, no hay Ministerio de Turismo, ni Ministerio de nada que pueda funcionar. Exacto.
El Ministerio de Turismo debería tener el apoyo de los organismos que están previstos para eso, la parte de estadísticas, de datos y demás, debería estar con ese soporte para tener los datos realmente con la fortaleza que tienen que tener. Hace un esfuerzo tremendo el Ministerio de Turismo, se consigue tener datos, pero no con la fortaleza necesaria como para poder estar plantado firme y decir, bueno, hagamos para adelante, estos son los pasos que tenemos que seguir. El Ministerio necesita más recursos, necesita una organización un poco más con peso específico mayor, y sí, por supuesto, hay un tema de actualización, profesionalismo, en fin, una serie de cosas que ya saben las autoridades, están trabajando en eso, pero con muchas dificultades. Fernando, apoyando lo que decís, y a ustedes no les es cómodo decirlo, y yo lo puedo decir, es decir, pasa con el transporte aéreo y pasa con el turismo. La Dinasia, no sé en los últimos tiempos, pero normalmente recauda más de 50 millones de dólares al año en toda su facturación, y se le asigna poco más de 3 millones, cuando la OASI, la Organización Internacional de Aviación Civil, recomienda que el 100% de lo recaudado por los organismos oficiales sea reinvertido en la misma actividad. No solamente que no se hace eso, sino que se le da poco menos que una miseria. Entonces no tenemos ILS, no tenemos aeropuerto categoría 3, no tenemos GPS en el interior, no tenemos un montón de cosas que tendríamos que tener a esta altura del partido. Y con el turismo pasa lo mismo. Porque tú hablabas muy bien que en 2017 entraron 2.300 millones de dólares, cifras cuestionables, pero ponele que haya entrado eso, ¿y cuánto es el presupuesto que tiene el Ministerio de Turismo? Es una risa. Es una risa. Entonces, si el turismo es como no se cansan de decir los políticos, una actividad muy importante para la economía del país y muy transversal, que mucha gente no tiene la más mínima idea de lo que es la transversalidad del turismo, pero lo repiten, ¿cómo puede ser que le den la miseria que le dan para el presupuesto del Ministerio de Turismo entrando, cuando anda mal la cosa, 1.300 millones de dólares? ¿No? Sí, yo creo que ahí tenemos nosotros que seguir haciendo un trabajo fuerte del sector privado, trabajar nosotros en construir confianza, en mantener cohesionadas las asociaciones para fortalecer a Camtur, profesionalizar Camtur más todavía. Se ha hecho un trabajo muy grande por parte de dirigentes muy importantes de Camtur, pero haciendo un esfuerzo sobrehumano. Creo que eso es algo que estamos en ese proceso de intentar buscarlo de los caminos. Los empresarios no pueden seguir desatendiendo sus empresas en pro de que funcionen los gremios. Eso, sí. Ha habido avances muy importantes. El otro día el presidente de la República mencionó a una sola agrupación gremial, una sola agrupación empresarial en su alocución el 2 de marzo en el Palacio Legislativo, y habló de la Cámara Uruguaya de Turismo. O sea, hemos tenido logros muy importantes, pero basados en esos logros, ya sabemos internamente, y lo hemos hablado, que tenemos que ir para adelante y seguir empujando para profesionalizarnos y fortalecernos nosotros, para hacer ese círculo virtuoso de fortalecer al Ministerio de Turismo, que haya un sector turístico fortalecido, que consiga más recursos, o los recursos que son necesarios para poder avanzar, ¿no? Que creo que hay muchos desafíos. Muy interesante este enfoque, Fernando, gracias. Javier, ¿qué viene? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que está necesitando el sector? Bueno, miren, somos, como necesitar, por supuesto, el turismo más que nada, en todos los rubros, pero el turismo es necesario siempre estar activos y siempre estar poniendo el 100% de los sentidos y el 100% del dinero que se pueda poner ahí para reactivar y para llegar a más y a más y a más constantemente. Pero sí, le puedo decir que soy optimista porque, bueno, primero que nada, el que está en el turismo, si no es optimista, no puede trabajar en el turismo. Primero, tengo esa formación de que hay que ser optimista. ¿Por qué? Porque el turismo digamos, son a veces más las pálidas que las buenas, y entonces uno tiene que mantener esa trayectoria para poder seguir avanzando. Y el Uruguay tiene unos hechos o digamos, unas cosas muy buenas que las tiene que seguir explotando. Y se ven de afuera cuando uno sale fuera del país. Uruguay tiene
cosas muy importantes como son la seguridad jurídica, la seguridad económica, la seguridad en lo social y en la salud, y todo eso lleva a que cualquiera que quiera venir a invertir al país, por supuesto puede venir, se le dan seguridades, cambian los gobiernos y las leyes, se respeta al inversor, al que puso el dinero, bueno, se le respeta. Y eso es sumamente importante para cualquier país. No basta mirar para algunos lados en América y ver la inestabilidad que hay, y eso genera a veces que esos países no tengan inversión. Y si no tienen inversión, no tienen trabajo, no tienen buenos rendimientos económicos para esa gente. Y eso, el Uruguay cada día lo vemos mejor, y hoy por hoy, lo que es esta zona del país, la zona este del país, hay una cantidad de iniciativas y de proyectos, y no solamente es una zona franca, sino también otro tipo de proyectos que son casi todos privados, que llevan a que cada vez venga más gente a estar en la zona y a soñar con que acá le va a ir mejor, y que apuestan a este lugar con dinero, con su estadía acá, y hay mejores colegios, mejor salud, y eso se está dando en unos proyectos, se están formando cerca de Hawái, por ejemplo, según el conocimiento que tenemos, van a venir empresas multinacionales a estar ahí, van a venir colegios de primer nivel en el mundo, allí, va a venir Hay proyectos innumerables para Punta del Este. Bueno, me congratulo de tu optimismo, Javier. No, pero voy a decir más, y denme un segundito. Yo creo que también tenemos ahora, y más que nada, la parte inmobiliaria tiene algo muy importante, que es el activo inmobiliario, que sabemos que el mundo está en movimiento, las acciones bajan, los bancos se funden. ¿Qué tenemos para ofrecer en este lugar y en el país? Tenemos los activos inmobiliarios, que son donde la gente debe apostar. ¿Por qué? Porque es lo más seguro que hay. Por eso nosotros apostamos ahí, y por eso muy oportuno el recuerdo. Sí, pero ojo, creo que el mundo va para ahí, porque si uno apuesta... Bueno, Punta del Este es una gran caja de ahorro. Exactamente. Y nosotros ahora, a partir dentro de unos días, cuando tengamos todo aceitado, lo que es el portal nuestro, el GoPunta, lo que vamos a hacer ahí es promocionar exactamente todo lo que es la inversión genuina. ¿Para qué? Para que los activos que tenga la gente y los pueda resguardar en bienes inmuebles, que va a estar más seguro en ladrillo que en una acción, o en el Bitcoin, que sube y baja como que es una... ¿cómo se llama? No tenemos dudas de eso. Alberto, en consonancia un poco con el encare que le dio Fernando a este final de la charla, vos que siempre tenés algún reclamo que hacer o alguna reflexión relacionada con la marcha de los negocios. Desde ARU estamos trabajando intensamente por un viejo proyecto y complejo proyecto que es el Buró de Montevideo de Convenciones y Visitantes, que estamos trabajando con los hoteles que más traccionan en la ciudad, con otros que están acompañando también, y con un apoyo interesante de la División de Desarrollo Económico de la Intendencia, que esperamos que esto empiece a andar. O sea, en este proyecto está involucrado Abu Dhabi, Audoca, el aeropuerto, por supuesto ARU, la Asociación Turística de Montevideo, así que estamos con grandes expectativas de ponerlo a andar, y con el asesoramiento de Santiago González, que es pieza clave en todo este proyecto, que es el que sabe del tema de congresos, que ha trabajado con Nardone durante muchísimo tiempo. Así que bueno, estamos poniéndole mucha energía a eso. Los hoteleros están muy preocupados con el tema del aumento de la contribución, que también, con el buen vínculo que hay con la Intendencia, se está viendo a ver alguna forma de morigerar los impactos de los aumentos. Así que bueno, básicamente eso. De la rentabilidad, bueno, hay temas para hablar, el costo de los entarimados gastronómicos,
hay cosas, y para mejorar, bueno, el tema de la conectividad. Pero hay como buen diálogo, siempre, hay buen diálogo, y que un empresario rescate en este momento el buen diálogo con la Intendencia de Montevideo es muy válido. Mirá, yo te diría que ¿No? yo tengo unos cuantos ¿Estás años seguro? ya en la parte gremial, y creo que este es un momento muy bueno para poder llevar adelante cosas con la Intendencia. La verdad que sentimos que por diversas razones, que cada uno sacará sus conclusiones, hay un ambiente para hacer cosas y lograr cosas en este periodo cercano que viene. Muy bien. Muchachos, les agradezco mucho, solamente unos segundos a cada uno para la despedida del Grupo PDA y del Portal de América en especial, y de PDA Mais, el agradecimiento por el tiempo de ustedes. Javier. Bueno, gracias por convocarnos. Creo que esto es bueno para poder, más que nada, poner al sector en condiciones que la gente nos pueda escuchar, y eso está bueno. Y yo diría que siempre vemos el futuro como muy promisorio, porque el turismo es así. Es de constante trabajo y de constante avance y de constante realizaciones para poder llegar al objetivo, que es el objetivo es que cada día venga más gente y que esa gente venga con dinero y apueste al país. Y creo que estamos todos en ese sentido. No veo a nadie que esté en contra, por eso que soy optimista. Muchas Hay que gracias ser biológicamente optimista, como decía Cataldi. Alberto. Seguro. Sí, yo creo que estamos en recuperación. Creo que tenemos que ser conscientes también que tuvimos un periodo muy duro y que muchas empresas todavía están llevando una mochila que están cargando, que hay que contemplar todavía esa parte, que parece que nos olvidamos de lo que pasamos, Sí, sí. pero realmente eso está vigente, o sea, y por suerte en la medida que se vaya reactivando, digamos, se va a ir sobrellevando, y la verdad que soy optimista, o sea, Uruguay tiene condiciones, yo lo veo día a día, la forma como disfrutan, lo bien que lo pasan en nuestra ciudad, el tema humano que nosotros transmitimos, o sea, que tenemos un potencial muy grande para seguir creciendo. Gracias, Alberto. Nos seguimos viendo. Un abrazo Fernando, grande. el cierre. Bueno, yo, en primer lugar, agradecerte, Antonio, y a todo PDA la apuesta que hacen por el turismo, que hay que tener mucha valentía para sostener un medio de prensa enfocado específicamente en el turismo, y es muy bueno para el turismo tener este tipo de espacios. Es muy difícil, si no se da una charla, es muy difícil poder explicarnos, quedaron más un montón de temas para charlar y para profundizar. Es muy difícil siempre vamos a apreciar más. Exactamente, exactamente. Y por otro lado, decir que tenemos que seguir trabajando en lo que estamos en turismo, porque tenemos una actividad que es muy importante y muy relevante para el país. El turismo, según datos que tenemos de la encuesta continua de hogares, 123.000 empleos tenía en 2019. Y no perdió muchos empleos. 2021, según Ceres, eran 104.000 los que estaban vinculados al turismo. Pero además de eso, es un empleo que es el primer empleo para mucha gente, es empleo para las mujeres, es en una situación que tenemos en Uruguay tan complicada en secundaria, con gente que no termina el secundario, nosotros podemos recibir en el turismo personas con 4 o 5 años de liceo y pueden integrarse a trabajar. Realmente tenemos un rol muy protagónico, muy importante, más allá de lo que es el turismo, las divisas, los visitantes. Hay un rol social muy importante que el turismo está llamado a cumplir, que ya cumple, pero que todavía puede cumplir con mayor preponderancia en la medida de que podamos fortalecer el sector y que el resto de la sociedad y quienes toman las decisiones lo entiendan de esa manera y podamos ir mejorando en todo sentido. Gracias, Fernando. Nos seguimos viendo. Un placer. Un gran Amigos, abrazo. ha sido esta una nueva edición de Las Sumadas por el Portal, con el gusto de siempre de contar con protagonistas de la actividad. Hasta la próxima.